Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 3 de septiembre del 2015. En el mundo, el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a advertir acerca del debilitamiento de la economía mundial. En esta ocasión, básicamente, lo está haciendo hacia el grupo llamado G20, que es el de los mayores países o las mayores economías en el mundo. En Colombia, pocos anuncios de interés. El primero de ellos tiene que ver con la confirmación de la calificación de los bonos externos para ETB en un nivel equivalente al W+. Por otro lado, durante el día de ayer y luego de 2 semanas ya del cierre de la frontera de Venezuela, por parte decidida por este gobierno, finalmente el gobierno colombiano se mostró un poco más fuerte en su decisión de defender los intereses de los colombianos. Sin embargo, esta decisión llega aparentemente un poco tarde y la imagen del gobierno ha sido seriamente afectada. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Santos decretó la emergencia económica en esa zona de frontera. Con relación a las últimas encuestas sobre expectativas en el país, una realizada recientemente por Gallup muestra que ahora el 71% de los encuestados considera que la economía se está deteriorando. El mismo sondeo realizado en el mes de julio mostraba que esta percepción negativa era de solo el 55%, mostrando un importante deterioro. Con relación a América Latina, el día de ayer se confirmó que el Banco Central de Brasil mantuvo inalterada de manera unánime la tasa de referencia en el 14.25 por primera vez en 8 meses. Recuerden que el Banco Central de Brasil había estado implementando una política monetaria agresiva para contener las presiones inflacionarias y pues el día de ayer decidió dar freno a esos incrementos importantes y masivos que se habían realizado durante los últimos meses, básicamente justificado en que la dinámica económica en Brasil se ha debilitado más allá de los que ellos habían anticipado previamente, es decir, la recesión está siendo más fuerte de lo pensado. Y al mismo tiempo, la presidenta de Brasil renovó públicamente su apoyo al ministro de Hacienda, luego de que el día de ayer, durante esta semana, se conoció que el proyecto de presupuesto para el año 2016 estaba mostrando que iban a registrar un déficit primario y no un superávit. Esto había sido entendido por los analistas como una derrota para el actual ministro de Hacienda de Brasil, quien aparentemente, o por lo menos de manera pública, había defendido la idea de alcanzar superávits fiscales. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer hemos informado, pero queremos destacarlo hoy, la generación de empleo ADP estuvo muy cerca a la expectativa y continúa mostrando una fortaleza del mercado laboral. Hoy tuvimos publicaciones de subsidios al desempleo con un incremento desde los 277.000 a 280.000 o un poco por encima de ese nivel. Sin embargo, estas cifras siguen siendo desde el punto de vista del contexto histórico muy positivas. Entonces, la fortaleza de estos dos indicadores sugerirían que mañana en la cifra oficial se podrían acercar a los 200.000. Con relación al Beige Book, publicado ayer en horas de la tarde o a comienzos de la tarde, que será el documento o uno de los documentos bases para la discusión de la próxima reunión de la Reserva Federal, mostró que la economía de los Estados Unidos en general tiene crecimientos entre moderados y modestos. Ha identificado debilidades en algunos sectores, como lógicamente sería el sector hidrocarburos, por la coyuntura del mercado, menores contrataciones, incluso despidos, menor inversión, menor producción, pero en términos generales la lectura sobre la economía de Estados Unidos se ha mantenido estable de acuerdo a lo que ha sido los últimos meses. Aquí hemos identificado un nuevo factor de interés, ha sido básicamente la dinámica salarial y aparentemente están surgiendo los primeros signos de presiones salariales, obviamente en una primera instancia en lo que son mano de obra calificada. Esta es como el factor que ha venido persiguiendo la Reserva Federal como para estar más confiada. Vamos a ver si sería suficiente o no para que en septiembre tomen la decisión. En este momento, teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados, lo más probable es que desean postergarla para una reunión más adelante en el año. Y lo otro que resaltó el Beige Book es que, si bien es cierto, hay un impacto por lo que ha venido sucediendo en China, ese impacto hasta el momento ha sido muy moderado. Con relación también a un indicador del día de ayer, se registró por segundo mes consecutivo incremento en los nuevos pedidos a fábricas
en los Estados Unidos. Entonces, digamos que las noticias sobre la economía estadounidense han sido relativamente positivas durante las últimas 24 horas. En Europa, y sin ninguna sorpresa, el Banco Central anunció hacia las 6:30, 6:45 de la mañana que mantenía las tasas de referencia inalteradas, y hace solamente unos minutos el presidente de la entidad se mostró, digamos, favorable para incrementar, digamos, el quantitative easing si así fuera necesario. Y además, pues, hasta el momento ese quantitative easing, que es de 60 billones de adquisición de bonos de manera mensual hasta el mes de septiembre del 2016, se tenía ese septiembre de 2016 como una fecha tentativa, y la última declaración de Draghi es que lo van a realizar de manera definitiva, al menos hasta ese momento. Lo otro que realizaron fue una flexibilización en las exposiciones máximas a algún emisor, que estaban en un 25%, ahora lo flexibilizaron hasta un 33%, y finalmente pues el presidente del Banco Central ha informado que aún es prematuro determinar si la volatilidad actual de los mercados estaría impactando de manera definitiva la dinámica económica de la zona euro en el largo plazo. De todas formas, importante, el Banco Central Europeo redujo sus pronósticos de crecimiento y de inflación tanto para 2015 como para 2016. En el lado de crecimiento lo revisó desde 1.9 a 1.7 para 2016 y desde 1.5 a 1.4 para 2015, y en el lado de la inflación, que tenía proyectada para este año al 0.3, la redujo al 0.1, e incluso dice que en los próximos meses puede haber indicadores negativos en la inflación, y para 2016, que estaba esperando el 1.5, lo pasó al 1.1%. Eso, como veremos más adelante, ha tenido impactos en el mercado de renta fija y de divisas. En los datos del día de hoy, pues ya salió en Estados Unidos las peticiones iniciales al desempleo y la balanza comercial. Básicamente la balanza comercial un poco en línea con lo esperado, cerca de 42 billones de dólares de déficit, y más adelante estaremos esperando el indicador del PMI de servicios que calcula Market, y también, pues el más tradicional en los Estados Unidos, 9 de la mañana, el ISM no manufacturero. Recuerden que cualquier lectura por encima de 55 es muy positivo en el ISM no manufacturero, y que de manera específica el anterior mes mostró un avance, digamos, sobresaliente, pero que creemos no es sostenido hacia niveles de los 60. El mercado está esperando 58, que también es una cifra demasiado alta, pues es probable que haya algún tipo de sorpresa por debajo de ese nivel. Y también tenemos declaraciones el día de hoy de Kocher Lakota, funcionario que siempre ha defendido la idea de mantener una política monetaria expansiva, incluso más expansiva de lo que se está haciendo actualmente en Estados Unidos, enmarcándose dentro de la minoría ahora de la entidad que busca mantener las tasas bajas por un periodo prolongado de tiempo. Con relación pues a otros anuncios de interés, recuerden que ayer Agustín les estaba hablando sobre el tema del feriado en China, y tendremos hoy y mañana esos feriados. Entonces, más adelante va a haber, digamos, una exposición un poco más amplia sobre ese tema. Los mercados accionarios en el mundo, entonces no se dejen distraer por este rojo que tenemos aquí en Asia. Ese mercado está cerrado, teniendo en cuenta pues la valorización o desvalorización del día de ayer, y más bien lo que hemos tenido es una dinámica en Asia un poquito más tranquilizadora, exceptuando Australia. En Europa, avances muy fuertes, cercanos al 2%, e incluso esos avances se vienen identificando desde el día de ayer, y también el mercado accionario estadounidense con una variación bien, digamos, mantiene la tendencia alcista. Con relación pues a lo que tenemos en adquisición de flujos por parte de extranjeros y AFPs, ayer tuvimos ya la publicación del documento de la bolsa, y como ustedes pueden ver, en el último mes de agosto estamos viendo durante agosto unas compras importantes por parte de inversionistas extranjeros. Recuerden que hace algunas semanas hubo una venta importante de acciones de Cementos Argos. Esta adquisición aparentemente fue absorbida por un inversionista extranjero, y es la razón por la cual pues tenemos esta barra tan grande aquí de adquisición de acciones. Si yo eliminara esa transacción, pues la compra de extranjeros sería un poco más moderada, solamente unos 20.000 millones de pesos en neto. Los fondos de pensiones, la buena noticia es que la liquidación fue en términos netos moderada, hicieron algunas ventas en los activos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, recurrentes de los últimos meses, y algunas compras en otros. Con relación pues a lo que tuvimos para el mes de agosto en específico, entonces los fondos de pensión hicieron compras por cerca de 50.000 millones de pesos,
habrían liquidado cerca de 50.000 millones de pesos más bien, de los cuales pues se explica por una liquidación en Colcap de 60.000 millones y Ecopetrol de 50.000 millones. Nuevamente en el mes de agosto, mes en el que la acción de Ecopetrol pues marcaba nuevos mínimos, entonces pues todavía no vemos una reversión en la tendencia de este importante actor institucional en la acción de Ecopetrol, entonces mantenemos como cierta precaución. Con relación pues a lo que adquirieron los fondos de pensiones durante agosto, se destaca Bancolombia como emisor, cerca de 20.000 millones, nuevamente adquiriendo acciones de Empresa de Energía Bogotá, 20.000 millones, y aunque el mes pasado, en julio, no hicieron adquisición en Avianca, sí lo habían hecho en mayo y nuevamente en agosto, muy a pesar pues de que esos resultados financieros de la compañía no fueron positivos, con una adquisición también cercana a los 20.000 millones. Por el otro lado, pues los extranjeros, ustedes miran aquí, en el mes de agosto, básicamente las compras fueron en las acciones de Cementos Argos, pues confirmando lo que les mencionamos hace un momento, y que fueron los que recibieron ese 5% de acciones que vendió Grupo Argos. Y lo otro que adquirieron, pues fue algo de Grupo Argos, pero no muy destacado, unos 23.000 millones en neto en el emisor como tal, aunque en la preferencial fueron mayores compras, en la ordinaria hubo algunas liquidaciones. Y en lo que estuvieron vendiendo durante el mes, pues si los fondos de pensiones compraron acciones de Bancolombia en general por 20.000 millones, los extranjeros las vendieron y también vendieron acciones de la vivienda, entonces básicamente lo que hicieron de venta los extranjeros fueron en el sector financiero. Con relación al acumulado en los últimos 12 meses, los fondos de pensiones siguen siendo como vendedores netos en cerca de 1.5 billones de pesos, explicado principalmente por liquidaciones en Ecopetrol, más de 800.000 millones, y unidades del Colcap, cerca de 700.000 millones en liquidación. También han hecho ventas importantes en lo que ha sido Grupo Sura, un poco más de 200.000 millones, Grupo Éxito 190.000, pero estas ventas en Grupo Éxito no fueron en el último mes, sino lo habían venido realizando antes del anuncio de la adquisición de Grupo Éxito en Brasil de GPA y en Argentina del Libertad. Con relación a lo que han realizado de compras, se mantiene como la lectura en los últimos 12 meses, exposición adicional al sector cementero, Cemex 340.000 millones y Cementos Argos 180.000. Los fondos extranjeros pues continúan siendo compradores netos durante los últimos 12 meses, una compra de 350.000 millones en neto, pero recuerden que esos 350.000, 600.000 han sido en Semargos, entonces si yo descontara eso, más bien pues han venido liquidando un poco en los últimos 12 meses el resto de emisores. En lo que se lee en términos generales, han liquidado básicamente acciones del GEA, exceptuando Grupo Sura, y ya han venido siendo compradores netos en algo de Ecopetrol, 250.000 millones, Grupo Éxito, 120.000 millones y Terpel, 100.000 millones. Ahora, con relación a estos fondos de pensiones, estamos haciendo como un análisis de cómo viene el tamaño del portafolio de los mismos durante los últimos años. Estas cifras están a junio de 2015, últimas disponibles. El portafolio total de esos fondos de pensiones ya está superando los 160.000 millones de pesos, y aquí en la gráfica del costado derecho estamos viendo la participación de las inversiones en dólares de esos fondos. Pues obviamente al comienzo estaba muy alta, cerca del 30%, pero con un saldo muy pequeño, y actualmente esa participación se está acercando al 30% del portafolio, del cual solamente el 10% tendría cobertura activa. Es decir, esa exposición, que es lo que hemos venido mencionando desde hace varios meses, de los fondos de pensiones al mercado extranjero, pues se está materializando cada vez más. Es interesante entonces ver cómo sería esa exposición a los diferentes tipos de activos. Recuerden que en el año 2013, a comienzos del 2013, se estaba mencionando la posibilidad de cambiar las reglas de juego del sector y es una nueva forma de medir la rentabilidad mínima exigida. Aunque pues llevamos ya 2 años y no sabemos en qué va este tema, pues quisimos traer acá cómo estaría esa comparación frente a esa primera propuesta de modificación, y lo que hemos identificado es que ahora la renta variable internacional, si nos sujetamos a esas restricciones que supuestamente se iban a implementar, pues ya están superando esos niveles máximos tanto para el portafolio moderado como el de mayor riesgo. Entonces aquí se nota esa mayor inclinación a adquirir acciones o renta variable en el exterior, y por otro lado, pues la renta variable local incluso estaría por debajo de esos niveles en teoría mínimos que podrían haberse solicitado bajo esa, digamos, iniciativa inicial. Y cuando yo comparo entonces esas nuevas cifras frente a lo que se tenía en ese momento, estamos observando claramente una sustitución de renta variable local hacia renta variable internacional. De hecho, en términos compuestos, la renta variable local desciende cerca de un 13%, mientras que la renta variable internacional aumenta 14%. Entonces, esta es una
digamos, sustitución casi que perfecta entre un tipo de activo y el otro, lo cual pues a la luz de hoy ha beneficiado o debería haber beneficiado a los ahorradores en pensiones. Y por otro lado, lo que ha sido la renta fija local se mantiene como el principal activo dentro de esos fondos de pensiones con cerca de una participación del 46.5%, ha cedido un poco frente a lo que había hace cerca de 2 años y medio, y esa reducción en la participación de la renta fija local pues ha sido reemplazado por mayores depósitos a la vista y también por un poco de participación adicional en la renta fija internacional, pero no muy fuertemente. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Digamos entonces que pareciera que el movimiento de los fondos de pensiones por el tercer año consecutivo que llevamos con rentabilidades negativas en Colombia, pareciera ser que es un buen movimiento y digamos que la noticia favorable podría llegar a ser en algún momento cuando el mercado local se estabilice y en el muy largo plazo vemos oportunidades entonces de compras interesantes en plazos superiores de 1 a 3 años. Mientras que esa reversión del movimiento pues ocurre, nos centramos en lo que está ocurriendo de manera local y reiterarles y recordarles que el día de hoy y mañana pues China se encuentra en un día festivo y el mercado, digamos, estará en un periodo de transición durante estas 2 jornadas. Los flujos de dinero y los flujos y los volúmenes, de operaciones a nivel global muy seguramente van a descender durante estos 2 días. El desfile militar pues se llevó a cabo y una noticia digamos relevante ahí fue que el presidente chino esta madrugada manifestó que esos 2.3 millones de tropas que tiene activas en China piensa hacer una reducción cercana de 300,000 soldados y digamos que aunque esta es una noticia favorable en lo que tiene que ver con el poderío mundial de China, sí hay una noticia que no le gustó para nada a Estados Unidos y tiene que ver con unas muestras de misiles balísticos que hizo China en lo que tienen que ver con unos misiles que son antibarcos con el fin de destruir portaaviones y otros misiles transatlánticos que pues ya se están empezando a ver reacciones de algunos políticos en Estados Unidos que no les gustó la muestra de poderío militar que hizo China en esta madrugada. Para la próxima semana, entonces el mercado tiene que estar muy atento, tenemos que estar, digamos, muy expectantes porque se publica balanza comercial el 8 de septiembre, índice de precios al consumidor, índice de precios al productor, la oferta monetaria y algo que está, digamos, monitoreando de manera fuerte, los diferentes inversionistas a nivel mundial, y es la cantidad de préstamos que los inversionistas han realizado en yuanes. Toda esa información va a ser publicada el 9 de septiembre, digamos que el mercado entonces va a estar muy a la expectativa del impacto que estos indicadores puedan traer para el mercado. Por ahora, pues nuestro índice se valorizó el día de ayer 0.67%, debería mantenerse sobre ese rango 1.250-1.150. Oportunidades para los especuladores, digamos, se pueden presentar durante estas jornadas de tranquilidad con bajo volumen y esperamos baja volatilidad. De manera estructural, pues aún recomendamos, digamos, un poco de cautela y mantenernos neutral. Digamos que la próxima semana ya se empezaría a empatar con la reunión de la Reserva Federal, cuando ya de pronto empecemos a tener un panorama un poco más claro para el mediano y largo plazo. La acción que más subió ayer fue Davivienda, y Davivienda presenta un comportamiento, digamos, bien interesante aquí, con una zona de soporte sobre los 22,000 pesos. La acción ya ha caído cerca de 9% desde nuestra modificación a neutral de prácticamente todas las acciones del índice, y digamos que aquí sí podría presentarse una oportunidad de entrada sobre los 22,000, respetando, digamos, este canal de manera preliminar sobre los 25,000, donde por ahora no esperamos, digamos, mayores ascensos. En el caso o en el lado negativo, pues la acción de Suramericana, un descenso del 3.43%, digamos, se mantiene sobre ese rango también en la zona baja, respetando estos 32,000 pesos, 32,000, y con un potencial también, digamos, hacia la parte alta, donde también modificamos nuestra
recomendación sobre esta acción en la zona de los 36.000. Entonces digamos que hay un espacio interesante para valorización cuando ya tengamos para los fundamentales obviamente una recomendación de entrada, y para los especuladores pues aquí hay oportunidades, obviamente respetando los stop loss. Voy a pasar rápidamente por el informe de posiciones cortas en el exterior. Para no extendernos en el comité, lo podrán revisar en detalle en el comité escrito. Los dejo con Ricardo. Buenos días a todos. Noticias relevantes para emisores. Tenemos solamente una noticia respecto a Avianca. Avianca ha tomado medidas frente al cierre de frontera entre Colombia y Venezuela, donde la compañía decidió devolver el dinero de los viajes desde y hacia Cúcuta, y también ha decidido eliminar el pago de penalidad por cambio de fechas o cancelación de vuelos. En nuestro informe semanal del mercado de repos, observamos que después de una pronunciada caída en los saldos registrada el 19 de agosto, estos se recuperan por 13.000 millones de pesos colombianos, ubicándose sobre los 589.000 millones, un nivel todavía por debajo del nivel de referencia de los 600.000. En las variaciones semanales por especies, destacamos aquí el incremento de un 48% sobre los saldos de repos de EB, pero también hay que mencionar que los incrementos en Preferencial Bancolombia y Preferencial Grupo Sura afectaron de forma muy positiva a estos saldos netos en el mercado. Por otro lado, tenemos que las variaciones negativas destacan la caída en saldos en Preferencial de Vivienda, Ecopetrol y Bancolombia Ordinaria, las cuales pues tienen un monto importante de caída, a pesar de que su variación porcentual no es tan significativa como la de Canacol. Recordarles que el día de ayer la vivienda habría aplazado la entrega de resultados hasta nuevo aviso. Nosotros tenemos como fecha, como fecha estimada el día lunes 14 de septiembre. Esto es todo por ahora, que los dejo con Agustín. Mercado mundial de monedas pues amanece en un tono rojo, donde el dólar está valorizándose fuertemente contra las principales monedas y también algunas monedas emergentes. Ahí vemos el euro, digamos que es la moneda más importante de referencia, cayendo desde el 1.1240 hasta el 1.11 después de los anuncios que se hicieron por parte del Banco Central Europeo. Digamos entonces que las monedas o las posiciones están favoreciendo la liquidación más que todo de países emergentes, y es lo que hemos visto, digamos, durante esta mañana también en lo que tiene que ver con los flujos hacia algunas acciones americanas y europeas y algunos bonos también europeos. El euro pues ya está cayendo más del 0.59%, la caída ya se acerca al 0.70%, donde digamos, les recuerdo este canal que hemos venido monitoreando aquí en la zona de 1.10, 1.15, 1.16 en la parte alta, y aquí diríamos que el euro pues está tratando de buscar ese soporte que hemos planteado ya durante varias semanas. El caso del peso mexicano pues también se mantiene, digamos, sobre ese rango 16.90, 17.30 en el mediano plazo. Aquí esperaríamos de pronto más la búsqueda del 16.90 y 17 para ver una valorización del dólar frente al peso mexicano en la parte, pues digamos, más alta. En el caso del peso colombiano, pues al igual que el resto de monedas, también debería presentar, pues más interesante primero, que presentó por fin una corrección, digamos, le recuerdo las dos últimas jornadas venía comportándose de manera contraria a lo que estaba ocurriendo con el resto de monedas emergentes. Pensamos que muy seguramente ese comportamiento tenía que ver con posiciones de stops de algunos operadores que venían con posiciones muy largas aquí en la parte alta, pero digamos que lo interesante es que ya por fin el peso colombiano entra a comportarse de manera normal contra el resto de monedas. También era importante tener presente que habían muchos indicadores que mostraban que el peso tenía, digamos, una desvalorización más amplia o más grande que el resto de monedas latinoamericanas. Seguramente esta corrección entonces tenía que ver con esa noticia o esa expectativa. Pero por ahora entonces esperamos que el peso
vaya a retornar allá a tratar de buscar la zona de los 3.200 para el mercado intradiario y oportunidades de largo, diría, sobre este nivel de apertura en los 3.150, 3.160 pesos. Varias noticias en el mercado mundial de petróleo. La más importante, el día de ayer se dio a conocer ese dato de inventarios de crudo, donde se dio a conocer ese dato de 4.6 o esa variación de 4.6 millones de barriles. El mercado, les recuerdo, esperaba tan solo 900.000 barriles. Global Securities esperaba una variación de 5 millones de barriles. Digamos que acá lo más relevante es que los barriles activos en Estados Unidos o el inventario de barriles en Estados Unidos aumentó a 455 millones.4 millones de barriles. Esa noticia es importante porque estamos empezando a ver un descenso y digamos ese nuevo incremento pues está generando digamos un rango en el mercado de crudo entre la zona de 48 a 43. Seguramente vamos a ver las próximas semanas el petróleo estabilizándose o las próximas jornadas mejor estabilizándose sobre ese rango. Por otro lado, pues Barack Obama anunció ayer que por fin consiguió, digamos, la cantidad de apoyos necesarios en el Congreso para evitar el veto al acuerdo petrolero al acuerdo que había realizado con Irán en torno al tema nuclear. Entonces, ese apoyo pues ya le da como vía libre para que el Congreso lo empiece a debatir. El 8 de septiembre ellos regresan de un periodo de vacaciones y tienen del 18 al 17 de septiembre para empezar a debatir este asunto. Si lo aprueban, pues ustedes recuerden que hay una probabilidad de que Irán aumente su producción en cerca de 1 millón de barriles. Eso fue confirmado también en la tarde anterior por el ministro de Petróleo de Irán. Y por último, pues la producción de la OPEP. Ustedes están viendo de pronto el petróleo ahí subiendo durante este mercado intradiario hacia la zona de 46 y es porque se dio a conocer que la producción de OPEP de agosto posiblemente habría descendido levemente a 31.7 millones de barriles. Esto tiene que ver con una disminución en el suministro al norte de Irak por la presencia del Estado Islámico. Esto es todo por ahora. Los dejo con Daniel. Bueno, el mercado de bonos inicialmente estaba mostrando algo de pérdida, pero pues con los anuncios del Banco Central Europeo pues se ha volteado y ha compensado esas pérdidas. En España hubo una emisión de 6 billones de euros de deuda, el cual pues básicamente fue absorbido completamente, generando unas presiones temporales de 4 puntos básicos al alza. Los rendimientos del bono alemán se mantienen en esa vecindad del 0.70 y por otro lado los reguladores europeos están comenzando o están considerando la implementación de una normatividad en la que se les solicitaría detalles o más bien se les solicitaría a las firmas de bolsa que les envíen detalles de cuáles son los bonos corporativos que están siendo ofrecidos y adquiridos por parte de estos. Y por otro lado, pues continuamos observando un debilitamiento de los bonos de mercados emergentes en moneda local. Con relación pues a la dinámica de los tesoros, el día de ayer Bill Gross, que pues antes era el gestor de PIMCO y ahora pues está en Janus Capital, manifestó que los banqueros centrales habían perdido como una oportunidad de oro para empezar a normalizar la política monetaria antes y que ahora pues están enfrentando mayores riesgos, que cualquier cambio en este momento de tasa de interés podría generar una inestabilidad en el sistema financiero, digamos que sería indeseable. Por otra parte, la curva de tesoros continuó mostrando un empinamiento. Sin embargo, los tesoros a 30 años están cotizándose por debajo del 3%. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, el día de ayer se realizó subasta de 3 VRs. Fueron papeles con vencimiento al 2019, 2025 y 2033. Es importante resaltar esta subasta debido a que las tasas de corte fueron muy a mercados. Por ejemplo, los del 2019 cortaron al 2.40 y fueron colocados 160.000 millones.
los bonos con vencimiento en el 2025 cortaron a una tasa del 4,019 y fueron colocados 75.000 millones. Y los bonos con vencimiento en el 2033 cortaron al 4,35 y fueron colocados 15.000 millones. Es importante resaltar esto porque en la subasta el bid to cover fue de 1.64 veces no más. El bid to cover fue demasiado bajo y aparte la colocación mostró que menos del 10% de la subasta fue colocada en los títulos de largo plazo, lo cual generó una aversión al riesgo en el mercado secundario de TES, lo que también ayudó a disparar los bonos, por ejemplo, tasas fijas de largo plazo de 10 años hasta la zona del 7.90, que era la zona que teníamos nosotros de control y de objetivo de mediano plazo. Entonces, recordar que el 7.90 era la zona de nosotros de cerrada de cortos. Ayer ya el mercado lo hizo. En esta zona del 7.90 nos parece importante tener cautela ya frente a posiciones cortas. Ya creemos que a estos niveles el mercado ha descontado muchos impactos negativos. Como bien lo decíamos en esta semana, después del análisis que hizo Bloomberg, los bonos colombianos en el exterior estaban tradeando como si los operadores estuvieran descontando una bajada de calificación. Entonces, por eso creemos que posiciones cortas aquí en el 7.90 no deberían ser adecuadas para nuestros portafolios. Entonces creemos que debemos cerrar los cortos, pero no todavía armar posiciones largas. Todavía no estamos armando posiciones largas porque igual la tendencia de mediano plazo sigue al alza. Es importante que veamos los datos mañana de empleo de Estados Unidos y el sábado de inflación en Colombia. Sobre todo este dato de inflación en Colombia que nos va a dar muchas luces sobre cuál puede ser el comportamiento en la Junta del Banco República del último viernes del mes para mirar si pueden subir tasas o se van a quedar inalteradas. Entonces, creemos que el mercado puede tener un respiro el día de hoy en la zona del 781, 775 y seguimos manteniendo nuestra visión de tasas al alza y de cortos al 763. En esa zona entre el 765 y 763 sí primaríamos hacer cortos otra vez, pero por el momento en la zona entre el 785 y 790 recomendamos es cerrar los cortos que traíamos desde hace tiempo. Entonces, a todos, cautela, estamos en un punto que una ruptura de ese 790 nos llevaría a zonas ya muy fuertes arriba del 825, 840, entonces cautela en estos niveles, por favor. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.